El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Bien, pienso que el tema que pudiera sintetizar el mensaje de estas lecturas es la fe en el poder de Dios, creer en el poder de Dios. Y esto lo podemos intentar aterrizar ya, porque el poder de Dios tiene que ver con lo imposible, que Él puede lo que el hombre no puede, lo que tú y yo no podemos. Hay realidades en nuestra vida que tantas veces nos parecen imposibles, insuperables. Y de frente a esas realidades que nos parecen imposibles, esta palabra se constituye como una respuesta. Que podamos salir de una tristeza, que podamos dejar un pecado, que podamos tener confianza en nosotros mismos. Tantas realidades que a veces se nos figuran como insuperables. Y para precisar un poco este mensaje, pienso que conviene entrar un poco en los pormenores de este pasaje del Evangelio que hemos escuchado. Dice aquí: se acercaron a Jesús algunos saduceos. En el mundo hebreo había diversos grupos que profesaban la fe en el único Dios, pero tenían matices respecto de esa profesión de fe. En concreto, los saduceos negaban la inmortalidad del alma. Decían, cuando el hombre muere, termina todo. Y por tanto les parecía absurdo creer en la resurrección de los muertos. Llama la atención, por ejemplo, que los profetas hablan mucho de la resurrección de los muertos. Ezequiel, quizás nos viene a la memoria, habla de que Dios puede dar vida a huesos que están secos, poblarlos de carne nuevamente. Pero, aparte de negar la resurrección de los muertos, los saduceos negaban los libros del Antiguo Testamento, obviamente, que no fuesen los 5 primeros, el Pentateuco. O sea, los profetas y las tradiciones también los negaban. Esas eran sus características: negar la resurrección y quedarse solo con un trozo del Antiguo Testamento. Y de frente a esto, pues, digamos, además de que eran los saduceos los que preguntaban, se ve que los diversos grupos rodeaban a Jesús, lanzándole preguntas para hacerlo caer. Inmediatamente antes de este pasaje, el Evangelio relata que un grupo de escribas, un grupo distinto,
le plantea la pregunta sobre la validez del tributo al César, si se puede o no pagar. Pues bien, están todos al acecho de frente a Jesús. Y es interesante entonces la pregunta, porque inicialmente pareciese como un cuento, ¿no? Un hombre se casa, luego muere y debe su hermano casarse. ¿Por qué traen a colación esta historia? Porque en efecto en el Antiguo Testamento Moisés había dejado la llamada ley del levirato. Esta ley tenía un objetivo, que era preservar las familias, es decir, conceder descendencia a las familias, de manera que si un hombre moría sin hijos, su estirpe se continuase con los hijos de su hermano, que eran considerados como suyos. Y también esto permitía que las mujeres viudas, que tantas veces quedaban expuestas, abandonadas, pues tuviesen una cierta protección. Pues de frente toman una ley, o sea, un precepto que el mismo Moisés había dado, y a partir de ese precepto elaboran un razonamiento que les hace concluir que es imposible defender la resurrección de los muertos. Pero claro, proyectan una idea humana, piensan que la resurrección, que la vida futura, es una especie de continuación de la vida presente. Piensan que, pues en la vida futura también se tendrán hijos y que de lo que se trata es como de tener una vida cómoda, y no entienden. Y entonces aquí llegamos al punto. Ellos no entienden el poder de Dios. Para ellos Dios puede hacer solo lo que cabe en su propia cabeza. Por eso en otra versión de este mismo texto, de otro evangelio sinóptico, Jesús dice: vosotros no creéis en las Escrituras ni en el poder de Dios. Ese es el problema de los saduceos. Leen la Escritura, pero no la entienden. Y cuando Dios anuncia sus maravillas, su corazón queda cerrado. Y nosotros, tú y yo, podemos ser parte de esos saduceos espiritualmente. Podemos ser de esos que no creen, que tienen un cierto ritualismo, pero que no creen en el fondo. En contraste con estos saduceos que no creen en el poder de Dios, aparecen los macabeos de la primera lectura. En el siglo, poco tiempo antes de Cristo, siglo I, II, en el tiempo de Antíoco IV Epifanes, hay una persecución tremenda y quieren obligar a los hebreos a rendir culto a los ídolos, a comer carne de cerdo, a hacer una serie de prácticas contrarias a la ley. Y este libro que hemos escuchado nos relata cómo se resiste una familia, una mujer con sus 7 hijos. Les hacen todo tipo de torturas, de vejaciones, y ellos se mantienen fieles y dicen: nosotros creemos que este Dios que me ha dado las manos, que me ha dado la lengua, me lo devolverá. Por tanto, puedes proceder y quitarme mis miembros. Esta sí es una fe en el poder de Dios, que se expone al martirio. Ese es el contraste entre los saduceos y los macabeos del Antiguo Testamento. Y entonces nos podemos preguntar tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? ¿Yo creo en el poder de Dios o no creo en el poder de Dios? Porque en efecto, creer también es un don que viene del cielo. Y entonces me parece que la síntesis de esta posibilidad de creer, conscientes por otra parte de que somos débiles y nos cuesta tanto, está en la segunda lectura que hemos oído. Porque en la segunda lectura Pablo deja claro que el seguir a Dios también es un don de Dios. Varias veces dice: que el mismo Señor nuestro y Jesucristo os consuele en vuestro corazón. Luego dice: hermanos, el Señor que es fiel os dará fuerzas. Y termina diciendo: que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. Pablo tiene claro que toda la acción que los creyentes puedan desarrollar es a su vez un don del cielo. Por tanto, si hoy
tú y yo sentimos que no tenemos fe, que en realidad no creemos en el poder de Dios, pues tenemos el recurso a la súplica, a pedirlo. En esta misa ocurre lo imposible. Siempre conviene recordarlo. Cristo se hace presente en el pan y en el vino. Esto es imposible. ¿Cómo es posible que en un pedazo de pan esté Cristo? Esta fe nunca la podemos perder de vista. Y podemos terminar reconociendo que del mismo modo que Pablo invita a la fe en el poder de Dios, la Virgen María ha creído. La Virgen ha dicho, hágase en mí según tu palabra, la voz del ángel. Y en ella se ha hecho posible lo imposible, que por el Espíritu Santo fuese engendrado su Hijo, sin intervención de varón. Eso es imposible. Y eso es lo que quiere enseñarnos la Iglesia, que en ti y en mí se ha engendrado Cristo, y que nuestras palabras sean las de Cristo, nuestros pensamientos sean los de Cristo, y que ya no vivamos nosotros mismos, que sea posible vivir de la fe en el poder de Dios. Que la Virgen María interceda por nosotros.